Bueno, bienvenidos a todos al segundo cuatrimestre de Articulación Básico-Clínico Comunitaria 2. Bueno, vamos a empezar con lo que es la clase de ciclo cardíaco. En un primer momento vamos a empezar del cuatrimestre a terminar todo lo que es la fisiología cardiovascular. Y más adelante, la segunda parte del cuatrimestre, vamos a ir con lo que es más renal, ¿sí? Así que bueno, la primera clase es de ciclo cardíaco. Bien, vamos a arrancar. Bien, entonces arrancamos definiendo lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco lo vamos a definir como los fenómenos mecánicos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente, ¿sí? Lo importante es que tengan en cuenta que nos vamos a referir a los fenómenos mecánicos, pero para que estos fenómenos mecánicos sucedan, deben estar precedidos por algo eléctrico. ¿Sí? Nosotros vimos en el cuatrimestre pasado que hay todo un sistema de conducción que lo vamos a repasar, que es lo que tiene que suceder en una primera instancia para que eso sea traducido, digamos, en estos fenómenos que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, como les decía, repasamos brevemente lo que es el sistema de conducción cardíaco. Teníamos en una primera instancia el nódulo sinusal. El nódulo sinusal, recuerden que es el sitio del corazón en el cual se va a originar, acá está ubicado en la pared posterior de la aurícula derecha, se va a originar el latido cardíaco, digamos, porque el estímulo cardíaco eléctrico, porque tiene fibras, recuerden, cálcicas o lentas o nodales, así son denominadas, que por tener la capacidad de tener una pendiente de despolarización espontánea no requieren un estímulo externo para generar su propio potencial de acción. Entonces se origina el potencial de acción en el nódulo sinusal, se transmite mediante haces internodales, ¿sí? Que son 3, anterior, posterior y medio, hacia el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Recuerden que también, como vemos acá, tenemos otro haz, digamos que es el haz interauricular, que se llama haz de Bachmann, que transmite, digamos, el estímulo eléctrico a lo que es la aurícula izquierda. Entonces, una vez que tenemos el estímulo en el nódulo auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular tiene una velocidad de conducción más lenta, entonces permite un retraso en el estímulo entre el pasaje auricular hacia los ventrículos. ¿Sí? Una vez que pasa, que se enlentece el latido en el nódulo auriculoventricular, atraviesa lo que es el haz de His, ¿sí? Acá lo podemos ver, y posteriormente se va a dividir, digamos, en dos grandes sectores del sistema de conducción, una rama izquierda que se divide a su vez en rama anterior y posterior, y en la rama derecha, ¿sí? Que ambas finalizan con las fibras de Purkinje en el miocardio ventricular. Bien, entonces, integrando, como dijimos, lo eléctrico con lo mecánico. Eso es como lo primero que vamos a hacer para empezar con la clase de ciclo cardíaco. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poder ver, repasando, dijimos que se despolarizaba la aurícula, ¿sí? Se despolariza la aurícula, entonces el fenómeno mecánico que le va a suceder a la despolarización, en este caso auricular, es la contracción muscular. Entonces, se despolariza la aurícula, ¿sí? Eso va a hacer que la aurícula se contraiga. Entonces, cuando se contrae la aurícula, va a vaciar todo su contenido, toda su volemia, en lo que es el ventrículo derecho, ¿sí? A través de la válvula tricúspide. Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que los fenómenos mecánicos y eléctricos están interconectados entre sí, ¿sí? Entonces dijimos, se despolariza la aurícula, se contrae la aurícula, ¿sí? El estímulo eléctrico continúa viajando por los haces interauriculares, llega al nódulo auriculoventricular y se va a transmitir, como dijimos, en las de His y las ramas derecha e izquierda. Entonces, una vez que el estímulo eléctrico llega a el miocardio ventricular, este miocardio se va a despolarizar, entonces consecuentemente va a producirse la contracción ventricular, ¿sí? Entonces tenemos, primero se contrae la aurícula, eso permite en parte el llenado ventricular, entonces mientras va viajando el estímulo
eléctrico hacia el ventrículo, este mismo se va llenando, como dijimos anteriormente, y cuando el estímulo eléctrico produce la despolarización de las fibras miocárdicas, el ventrículo se va a encontrar lleno y va a permitir, al contraerse, producir la eyección, ¿sí? En este caso nombramos las cavidades derechas, pero sucede lo mismo en las cavidades izquierdas. Una vez que la sangre es eyectada mediante la contracción ventricular hacia las arterias pulmonares, se produce el retorno venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda lo mismo. Va a despolarizarse, se va a contraer, va a contribuir en parte al llenado, ¿sí? Entonces tenemos un miocardio ventricular que está relajado y la aurícula, las dos aurículas, vamos a decir, al despolarizarse primero se contrae, produce su llenado, y ese miocardio, una vez que le llega el estímulo eléctrico, se despolariza con la consecuente contracción muscular y eyección también a lo que es la parte sistémica, ¿sí? A través de la arteria aorta, que la podemos ver por acá, ¿sí? Y va a perfundir a toda la economía. Bien, una vez entonces aclarado estos conceptos de lo eléctrico y de lo mecánico y su interrelación entre sí, vamos a empezar a ver lo que son las fases del ciclo cardíaco, ¿sí? Lo vamos a primero ver en las imágenes y después lo vamos a ir detallando cada vez un poquito más. Bien, en esta primera imagen, ¿sí? En la que está graficada con la G, que es la que les voy a mostrar ahora, tenemos las flechitas hacia afuera, o sea, acá tenemos graficada, ¿sí? Una aurícula, un ventrículo y un tracto de salida ventricular, ¿sí? Si contemplamos que son las cavidades derechas, tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar. Si tomamos las cavidades izquierdas, tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, ¿sí? Nosotros por convención siempre hablamos de las cavidades izquierdas, pero eso es extrapolable a ambas, digamos, ambos corazones, ¿sí? Tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo. Entonces tenemos las flechitas hacia afuera, que nos va a representar que están las cavidades relajadas, ¿sí? Entonces, con las dos cavidades relajadas hay un gradiente de presión, ¿sí? A favor del ventrículo. Entonces la sangre va a pasar de donde tiene mayor presión hacia donde tiene menor presión. Entonces se va a trasladar, como ven por la flechita ahí dentro de las cavidades, desde la aurícula hacia el ventrículo de manera pasiva, ¿sí? Por diferencia de presión. En la segunda imagen, lo que podemos ver, lo que cambia, es que ya las flechitas de la aurícula están hacia adentro. Quiere decir que el llenado ventricular en parte va a ser pasivo por diferencia de presión, pero a su vez hay una segunda etapa que la contracción auricular va a complementar la última fase del llenado, ¿sí? ¿Qué me representa esto? Que la aurícula ya se despolarizó, por lo tanto se pudo contraer y contribuye, como dije anteriormente, al llenado ventricular. Entonces, a su vez que se está llenando de manera activa el ventrículo, recuerden que el estímulo eléctrico sigue viajando a través del nódulo auriculoventricular, que es lo que al lentecer, ¿sí? El pasaje del estímulo de la aurícula a los ventrículos va a permitir digamos, evento, ¿sí? El que la aurícula esté contraída y que el ventrículo todavía esté relajado. Bien, entonces acá pueden ver cómo en el siguiente, en el que está remarcado acá con la letra B, donde teniendo en cuenta que dijimos que vamos a tomar las cavidades izquierdas como referencia, la válvula mitral ya se cerró, la aurícula la tenemos vacía y el ventrículo ya completamente lleno, con tanto la válvula mitral como la válvula aórtica cerrada, es decir que no hay cambios en el volumen ventricular en esta etapa, ¿sí? Bien, posteriormente en la siguiente podemos ver cómo la aurícula todavía está contraída, ¿sí? Tenemos las flechitas hacia adentro y el ventrículo también. Ven que ya el estímulo eléctrico llegó al miocardio ventricular, este miocardio se pudo contraer y mediante la apertura de la válvula aórtica se comienza a producir la eyección ventricular, ¿sí? Bien,
Ya pasando a la próxima imagen, lo que diferencia de la anterior, en parte con respecto a la aurícula, es que la aurícula se relajó, es decir, que recuerden que después de la despolarización teníamos una fase de meseta y luego una parte correspondiente a la repolarización, ¿sí? En cuanto a lo que es el estímulo eléctrico cardíaco, en cuanto a las fibras. Entonces, la repolarización se va a suceder de lo que es la relajación muscular, ¿sí? En este caso de la aurícula. Lo que podemos ver que mientras el ventrículo se sigue contrayendo, la aurícula ya se empieza a relajar, lo que va a permitir el llenado auricular sin compromiso ventricular de este llenado debido a que la válvula, en este caso dijimos que era la mitral, se encuentra cerrada. Mientras tanto que la aurícula se volvió a relajar, el ventrículo se va a seguir contrayendo ya llegando a la parte final de la eyección, ¿sí? En un primer momento la eyección es mínima porque en el caso de las cavidades izquierdas, la aorta tiene un poco de volumen residual, o sea que en un primer momento el ventrículo tiene que vencer esa pequeña contenido, digamos, de la aorta. En cambio, ya posteriormente tenemos una fase máxima de la eyección y posteriormente una eyección residual, que es la última porción de la eyección. ¿Sí? Acá en este caso podemos ver que el ventrículo queda vacío, pero lo que sucede en la realidad es que un porcentaje entre el 50 y 70% en condiciones normales del volumen ventricular se eyecta. Es decir, que siempre queda una parte de volumen residual sí posterior a la contracción ventricular. Entonces dijimos que la aurícula se había empezado a relajar, se va a llenar, ¿sí? Y la válvula aórtica también se va a llenar. Entonces, al igual que habíamos mencionado previamente, tenemos una nueva fase en donde no hay movimiento de volúmenes debido a que las dos válvulas, tanto la aurícula ventricular como la sigmoidea, van a estar cerradas. Y bueno, y después podemos ver cómo comienza nuevamente el ciclo cardíaco, ¿sí? Bien, es un ciclo que se repite de latido a latido, como dijimos en la definición. Entonces, ahora que hablamos a grandes rasgos de lo que son las fases del ciclo cardíaco, vamos a ponerle los nombres, ¿sí? Vamos a llamar, el ciclo cardíaco, digamos, va a estar compuesto por dos fenómenos, la sístole y la diástole. ¿Qué le vamos a llamar? ¿Cómo, o sea, qué eventos van a corresponder a la sístole? Principalmente lo que es referido a la contracción ventricular, ¿sí? En cambio, la diástole va a corresponderse a lo que es la relajación y el llenado ventricular. Ven, como pueden ver en las imágenes, tenemos la contracción con la consecuente eyección, ¿sí? Y en la diástole podemos ver la relajación con el llenado ventricular. Nombrando entonces lo que es la sístole y la diástole corresponde a grandes rasgos a la relajación y el llenado. Podemos ver que se puede subdividir en dos grandes fases, ¿sí? Una es la relajación isovolumétrica diastólica, ¿sí? Que va a corresponder a la parte del ciclo cardíaco en la cual las válvulas, tanto mitral como aórtica, se encuentran cerradas, es decir, que no hay movimiento de volumen, por eso isovolumétrica, y se produce la relajación ventricular, entonces la cavidad va a disminuir su presión, ¿sí? Y posteriormente tenemos la fase de llenado, en la cual por esta diferencia de presión generada, ¿sí? Con mayor presión en la aurícula y menor presión en el ventrículo por esta relajación que se produjo anteriormente, se va a producir el llenado ventricular. Tenemos dos tipos de llenado, un llenado pasivo que es debido justamente a esto, un llenado pasivo que en un primer momento es rápido porque el gradiente de presión es mucho mayor, y un llenado más lento o denominado también diastasis, que es un llenado de menos volumen porque las presiones ya se van igualando, ¿sí? Entonces, una vez que se igualan las presiones, tanto de la aurícula como del ventrículo, la válvula se tendería a cerrar. Pero ¿qué sucede? Corresponde este momento con la despolarización y la
contracción auricular. Entonces la sístole auricular es la última partecita del llenado y corresponde aproximadamente a un 20% de todo el llenado ventricular, siendo es un paciente que por ahí, por alguna alteración, ¿sí?, del ritmo, una arritmia, que es algo patológico, no presenta una contracción auricular sincronizada con el llenado ventricular, entonces ya se pierde, digamos, una gran parte del llenado ventricular, ¿sí? Y después tenemos la sístole, como dijimos, que corresponde a lo que es la contracción y eyección de la sangre que estaba en el ventrículo. Y al igual que en lo que sucede en la diástole, tenemos un periodo isovolumétrico, es decir, un periodo en el cual la válvula mitral y la aórtica se encuentran cerradas, pero en este caso lo que se va a producir en vez de la relajación es la contracción del ventrículo, ¿sí? Es decir, que el impulso eléctrico llegó a la fibra, se despolarizaron, entonces posteriormente se contrajeron. Bien, entonces, una vez que aumenta la presión en el ventrículo lo suficiente para que se abra la válvula aórtica, viene la eyección ventricular. Tenemos una eyección mínima, como que ya explicamos anteriormente por qué sucede, una eyección máxima y una eyección reducida. Volviendo entonces a lo que es el primer gráfico que mostramos de las fases del ciclo cardíaco, ya le podemos poner nombre a cada una de las fases. Tenemos entonces los primeros dos gráficos, corresponden a lo que es el llenado, la primera parte al llenado pasivo, que la primera parte era rápida y la segunda era lenta o diastasis. La última parte del llenado es lo que corresponde a la sístole auricular. La tercera imagen va a corresponder a lo que es la contracción isovolumétrica sistólica. Ven que las dos válvulas están cerradas, la mitral y la aórtica, y el ventrículo se encuentra lleno. Posteriormente tenemos la última parte de la sístole, que es la eyección mínima, la máxima y la residual, para posteriormente volver a cerrarse las dos válvulas y producirse la relajación ventricular, ¿sí? Se relaja el ventrículo, que correspondería a la primera fase de la diástole, con la consecuente caída de presión cavitaria, y se produce lo que es el llenado pasivo nuevamente. Una vez que entonces definimos lo que son las fases del ciclo cardíaco, ¿sí?, la sístole, la diástole, y cada una de sus fases, vamos a proceder a graficar todo esto, en este caso, en un gráfico que establece la relación entre lo que son las presiones, ¿sí?, del ventrículo izquierdo medida en milímetros de mercurio con lo que es el volumen del ventrículo izquierdo, que está medido en mililitros, ¿sí? Como dije antes, nosotros lo tomamos de referencia como patrón para el estudio, para el análisis de la mecánica, lo que es el ventrículo izquierdo, pero este gráfico y los fenómenos del ciclo cardíaco se pueden analizar desde cualquiera de las cuatro cavidades, ¿sí? Bien, vamos a empezar por el punto A, ¿sí? El punto A es este. El punto A lo que vemos es que inicia lo que es el periodo de llenado, ¿sí? Tenemos el periodo de llenado que comienza con lo que es la apertura de la válvula mitral. Acuérdense, por diferencia de presión, como hay menor presión en el ventrículo, la aurícula va a volcar su volemia en él. Entonces vamos a tener un aumento del volumen ventricular, ¿sí? Normalmente manejamos volúmenes entre 50 y 120 mililitros, pero bueno, depende de cada individuo, ¿sí? Del sexo, de la edad, de la altura, de las condiciones cardíacas que vamos a ver más adelante y vamos a seguir viendo en las clases siguientes. Entonces comienza el llenado. Recuerden que tenemos un periodo de llenado que corresponde al llenado pasivo, ¿sí?, que a su vez se divide en rápido y lento o diastasis, y la última parte que tenemos lo que corresponde a la sístole auricular, ¿sí?, a la parte del llenado que es activo. Bien, el llenado, ustedes pueden ver que tenemos una gran variación de volumen
con un mínimo aumento de la presión, ¿sí? Eso quiere decir que el ventrículo está distensible, ¿sí? Esto vamos a llamarle a esta curva la curva de distensibilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay si un ventrículo es adecuadamente distensible, la variación de presión en relación a la variación de volumen es muy mínima, ¿sí? En condiciones patológicas tenemos un ventrículo rígido, este ventrículo no se va a poder relajar adecuadamente, entonces ante pequeños cambios de volumen vamos a notar que se pueden producir grandes aumentos de la presión, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a lo que es la fase del ciclo cardíaco del llenado, el llenado finaliza cuando la válvula mitral se cierra, ¿sí? Una vez que se cierra la válvula mitral, entramos en lo que es la sístole y comienza la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica se caracteriza por corresponder a la fase donde no hay movimiento de volumen, porque tanto la válvula mitral como la válvula aórtica están cerradas. Entonces, como el estímulo eléctrico despolarizó el miocardio ventricular se va a empezar a contraer hasta llegar a cierto valor de presión, aproximadamente unos 80 milímetros de mercurio, en donde la válvula aórtica se va a abrir y va a dar origen a lo que es la eyección ventricular, ¿sí? Va a comenzar la eyección ventricular en un periodo mínimo, dijimos, un periodo máximo y un periodo residual, hasta que la válvula aórtica se va a cerrar y va a dar inicio a lo que es la diástole, ¿sí? Recordemos que la diástole comprendía la relajación isovolumétrica y el llenado. Entonces, una vez que finaliza la eyección, la válvula aórtica se cierra y el ventrículo se empieza a relajar, ¿sí? Como dijimos, se despolariza, se contrae, posteriormente se repolariza y se relaja con la disminución de la presión para iniciar nuevamente un periodo de llenado, el llenado pasivo, que es consecuente a esta caída de presión, ¿sí? Bien. Entonces, recordemos, como dije en un primer momento, que el volumen, digamos, eyectado no vacía completamente al ventrículo. Ustedes ven acá en el eje de las abscisas que tenemos el volumen ventricular, que partimos de un volumen aproximadamente de 50 mililitros, llega hasta aproximadamente unos 120 mililitros y lo que se eyecta, digamos, lo vamos a denominar volumen sistólico, ¿sí? Que es el volumen que eyecta el ventrículo izquierdo en cada ciclo cardíaco, es decir, en cada latido. Bien, y lo que queda en el ventrículo cuando finaliza la eyección se llama volumen de fin de sístole o volumen residual, que dijimos que aproximadamente era de unos 50 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el volumen residual, el volumen sistólico y la suma de los dos, que es el volumen que nosotros tenemos cuando finaliza el llenado, se va a llamar volumen de fin de diástole, ¿sí? Que aproximadamente dijimos que era de unos 120 mililitros. Bien, a grandes rasgos entonces dijimos que tenemos 4 fases del ciclo cardíaco: la contracción isovolumétrica, el periodo de eyección, el periodo de relajación isovolumétrica y lo que es el llenado, ¿sí? Entonces podemos trazar una línea del punto B al punto D que nos va a dividir ¿qué cosa? Por un lado la sístole, ¿sí? La contracción isovolumétrica y lo que es la eyección, y la diástole, que comprendía, si bien recuerdan, la relajación isovolumétrica y el periodo de llenado. Otra cosa muy importante es que remarquen qué evento sucede en cada uno de los puntos, ¿sí? En el punto A tenemos la apertura de la válvula mitral, en el punto B la
el cierre de la válvula mitral, el punto C, la apertura de la válvula aórtica, y en el punto D, el cierre de la válvula aórtica, ¿sí? Hay un detalle que por ahí, según la bibliografía del cual lo lean, van a ver que en realidad, en este caso, por ejemplo, en el punto B, la sístole no comienza estrictamente a partir del punto B, sino que para que se cierre la válvula mitral necesitamos que haya un aumento pequeño, digamos, de presión en el ventrículo que supere a la presión de la aurícula y produzca el cierre de la válvula, ¿sí? Entonces, estrictamente, milisegundos antes de que se produzca el cierre de la válvula mitral, el ventrículo se va a empezar a contraer, produciendo este mínimo aumento de presión que va a generar que la válvula se cierre, ¿sí? Entonces, estrictamente, unos milisegundos antes del cierre de la válvula mitral comienza la sístole, y lo mismo en el punto D, ¿sí? Estrictamente, para que la válvula aórtica se cierre necesitamos que caiga la presión, digamos, en el ventrículo con respecto a lo que es la presión dentro de la arteria aorta. Entonces, milisegundos antes, previos al cierre de la válvula, va a empezar a producirse la relajación, que es el evento clave para que comience a disminuir la presión en la cavidad. Bien, y a su vez, otra de las cosas que podemos remarcar en este gráfico, ¿sí?, es incorporarle lo que son los fenómenos eléctricos, ¿sí? Recuerden que ustedes vieron después de las clases de lo que es electrofisiología, electrocardiograma normal, ¿sí?, que tenemos una serie de ondas, una serie de segmentos e intervalos. Lo que podemos correlacionar son los eventos eléctricos, ¿sí?, que son los que evidenciamos en el electrocardiograma, con los fenómenos mecánicos, que son los que tenemos graficados en esta imagen, ¿sí? Entonces, la primera onda del electrocardiograma es la onda P, que representa lo que es la despolarización auricular, ¿sí? La despolarización auricular se va a traducir mecánicamente en la sístole auricular, que era la última parte del llenado. Entonces, podemos graficar que la onda P se va a producir, ¿sí?, antes de la última parte del llenado, ¿sí? Para que haya un llenado activo consecuente a la sístole auricular, necesitamos la despolarización de esa aurícula graficada por la onda P. Bien, el próximo complejo de ondas es el complejo QRS, que el complejo QRS representa la despolarización ventricular, por lo tanto se va a producir previo al inicio de la contracción isovolumétrica. Y posteriormente, la tercera onda que tenemos graficada en el electrocardiograma es la onda T, que la onda T representa la repolarización ventricular, por lo tanto va a estar inmediatamente antes del inicio de la relajación del ventrículo. Como mencionamos antes, tenemos entonces el gráfico de presión-volumen. Tenemos la curva de distensibilidad, ¿sí? La curva de distensibilidad es lo que explicamos anteriormente, que tiene que ver con la capacidad del ventrículo de albergar una gran cantidad de volumen con cambios mínimos en la presión. ¿Sí? Los cambios de presión estrictamente se producen por la relajación y la contracción del ventrículo, sino por el llenado y el vaciado del mismo. Bien, y tenemos también lo que es la curva de contractilidad, ¿sí? Que ahora vamos a ver las variaciones que pueden llegar a tener las mismas, ¿sí? Acá tenemos graficadas en el mismo gráfico, ¿sí?, de presión y volumen, la curva de distensibilidad, ¿sí?, la misma curva que teníamos graficada anteriormente, que es la que corresponde con el llenado ventricular, ¿sí?, porque hay un aumento del volumen en la cavidad. Tenemos la curva normal, tenemos la compliance o distensibilidad aumentada, es decir, que el ventrículo puede almacenar mayor cantidad de volúmenes con menos cambios en la presión del mismo. Y tenemos lo que nosotros solemos ver más en las patologías cardiovasculares, ¿sí?, que son las disminución de la distensibilidad. Entonces podemos ver
que los cambios, con pequeños cambios de volumen, tenemos grandes cambios en la presión. En las siguientes clases lo vamos a profundizar, ¿sí? Pero esto lo que vamos con lo que lo vamos a relacionar es lo que denominamos precarga, ¿sí? Que es uno de los determinantes del volumen sistólico. Quiere decir, o se define como la tensión que va a soportar las paredes del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Recuerden, el final de la diástole es al final de la etapa de llenado ventricular, ¿sí? Recuerden ese concepto y más adelante en las próximas clases lo vamos a profundizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la precarga depende principalmente del volumen, ¿sí? Del retorno venoso que tenga el paciente. Entonces, si la precarga está aumentada, el volumen de fin de diástole, ¿sí? El volumen de fin de diástole, cuando finaliza la etapa de llenado, va a ser mayor. En cambio, en condiciones de precarga disminuida, el volumen de fin de diástole, ¿sí? Va a ser menor. Volviendo a lo que es el gráfico anterior, acá lo que vamos a analizar, analizamos la curva de distensibilidad. Ahora vamos a analizar lo que es la fase de la contracción isovolumétrica, ¿sí? Que es la primera parte de la sístole. Entonces, coloquialmente, esta digamos que es la curva de poscarga. ¿Qué llamamos poscarga? Coloquialmente decimos que es todo lo que se opone a la eyección ventricular, ¿sí? Para que se produzca la eyección ventricular dijimos que en este punto, que era el punto que graficamos como punto C, se va a producir la apertura de la válvula aórtica, ¿sí? Para que se produzca la apertura de la válvula aórtica tiene que haber un gradiente de presión, es decir, que la presión en la cavidad ventricular tiene que aumentar en relación a la presión que tenga la arteria aorta. ¿Cómo se genera esto? Como dijimos, con la contracción del ventrículo, ¿sí? Pero en condiciones que, por ejemplo, una persona tenga hipertensión arterial, sí, que aumenta las presiones de los vasos periféricos, o tenga, por ejemplo, una dificultad en la apertura de la válvula aórtica, el ventrículo va a necesitar generar mayor presión de la esperada, que sería este punto, ¿sí? Para que se abra esta válvula y que se produzca la eyección. Entonces, dijimos que el eje de las abscisas es el eje de presión, ¿sí? Que medimos en milímetros de mercurio. La presión, vamos a graficar un aumento sobre este eje y ahí sí se va a poder abrir la válvula una vez que supere la presión de la aorta y se va a producir la eyección, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene esto? Un aumento de la poscarga, un aumento en lo que se opone a la eyección, es que disminuye la descarga sistólica, así que el volumen sistólico, que es el volumen, dijimos, que se eyecta en cada latido cardíaco, es menor. ¿Por qué? Recuerdan, dijimos anteriormente que esta es la curva de contractilidad, es decir, que en condiciones contráctiles del músculo constante, ante un aumento de la poscarga, se va a disminuir la eyección. La eyección culmina cuando se choca, digamos, la curva del descenso del volumen ventricular con la curva de contractilidad. Entonces, como ven, el volumen residual, ¿sí? Que es el volumen que queda en el ventrículo al final de la sístole, es mayor, ¿sí? Esto es el aumento del volumen residual. Entonces, podemos sacar la conclusión que la poscarga es inversamente proporcional al volumen sistólico, es decir, ante más fuerza tengo que hacer yo para eyectar el volumen ventricular, menor va a ser ese volumen que voy a terminar eyectando finalmente, ¿no? En cambio, si la contractilidad está disminuida, es decir, que el ángulo cambia aproximadamente así, la eyección va a ser mucho menor y el volumen residual va a aumentar, ¿sí? Aumenta el volumen residual y disminuye el volumen sistólico. Entonces, en el siguiente latido, la aurícula me va a enviar la misma cantidad de sangre,
pero yo voy a tener más volumen residual. Entonces se me va a juntar lo que es el volumen que me aportaba típicamente la aurícula a ese volumen residual. Entonces el volumen de fin de diástole va a terminar aumentando, ¿sí? Bien, les presento ahora el segundo gráfico que vamos a analizar, ¿sí? Ya con bastantes conceptos por ahí aclarados, que es el gráfico que evalúa las diferencias de presión y en este sector, en estas curvas de volumen, en relación al tiempo, ¿sí? El eje de las abscisas es el tiempo, el eje de las ordenadas es de presión. Pueden ver que hay varias curvas identificadas con distintos colores. Vamos a comenzar con lo que es la curva roja, ¿sí? Que está acá, que es la curva de presión ventricular, que es un poquito lo que estuvimos viendo hasta ahora. Podemos ver que tenemos, acuérdense, presión en el eje de las ordenadas, tiempo en el eje de las abscisas, ¿sí? Tenemos entonces en esta zona, ¿sí? Donde está marcado el cierre de la válvula auriculoventricular. Entonces acuérdense que el cierre de la válvula auriculoventricular va a dar inicio a la sístole, ¿sí? La primera fase de la sístole, que es pequeña, digamos, como pueden ver en tiempo, corresponde a la contracción isovolumétrica. Y la segunda parte de la sístole, que es la que ocupa el mayor tiempo, corresponde a la eyección, ¿sí? Bien, una vez que la eyección finaliza, ¿con qué finalizaba la eyección? Con el cierre de la válvula aórtica, como tenemos marcado acá, comenzando entonces la diástole con la relajación isovolumétrica. Fíjense que los periodos isovolumétricos, tanto de la sístole como de la diástole, toman, digamos, un tiempo relativamente corto. Tenemos entonces la relajación isovolumétrica y luego la parte de llenado que dijimos que se dividía en tres. El llenado pasivo rápido, el llenado pasivo lento y la sístole auricular. Comenzando nuevamente con lo que es la sístole, ¿sí? Entonces tenemos una gran variabilidad de la presión, principalmente en lo que es la sístole, y otra pequeña variación de presión en aumento, digamos, que corresponde a la sístole auricular. Como ven, están graficadas tanto la sístole como la diástole. ¿En qué se diferencian? Que la sístole ocupa un tiempo bastante menor en relación a la diástole. ¿Sí? La diástole es un periodo más largo, que lo que permite, al estar relajado este miocardio, es la perfusión de las arterias coronarias, ¿sí? La perfusión miocárdica que se produce a través de las arterias coronarias, que son ramas de la arteria aorta, se produce cuando el miocardio está relajado. Entonces, que la diástole tenga un tiempo mayor que la sístole es beneficioso para favorecer la perfusión coronaria, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando estas condiciones, digamos, de frecuencias cardíacas normales, ¿sí? La normal entre 60 y 90 latidos por minuto. Ahora, cuando los pacientes empiezan a aumentar la frecuencia cardíaca, en general se acortan ambas fases del ciclo cardíaco, pero un poco más a expensas de la diástole. Entonces, en pacientes que están muy taquicárdicos, tenemos que tener en cuenta que esas arterias coronarias no están perfundiendo de manera adecuada al miocardio, ¿sí? De manera superpuesta, ¿sí? a lo que es esta curva de presión ventricular, tenemos la curva de presión auricular, ¿sí? La arteria de presión auricular, ven que maneja presiones bastante bajitas. Acá tenemos la escala de presión, ven como la curva de presión ventricular llega aproximadamente hasta los 120 milímetros de mercurio. En cambio, la curva de presión auricular maneja valores entre 0 y 5 milímetros de mercurio en condiciones normales, ¿sí? Podemos ver la variabilidad baja, ¿sí? de lo que es las presiones auriculares, que ahora posteriormente vamos a ver un poquito cada una de las ondas.
Y la segunda curva que tenemos superpuesta a lo que es la curva de presión ventricular es la presión de lo que es la aorta. ¿Sí? Ven que maneja presiones bastante más altas, ¿sí? En comparación con la presión auricular, ¿sí? Entre unos 80 y unos 120 milímetros de mercurio. A grandes rasgos podemos identificar que se producen una especie de dos ondas, ¿sí? Una primer onda que corresponde a lo que es la sístole ventricular, corresponde con la eyección, ¿sí? Al vaciarse el ventrículo va a aumentar la presión en lo que es la arteria aorta. Posteriormente, cuando termina la sístole, tenemos una pequeña caída que produce una incisura que se llama incisura dícrota, y posteriormente tenemos un pequeño aumento de la presión que no tiene que ver con el volumen, ¿sí? Ni con la contracción o con la eyección, sino que tiene que ver con propiedades elásticas de la aorta, así que más adelante en la clase de presión arterial vamos a profundizar. Bien, esta presión continúa cayendo escasamente hasta que nuevamente en el próximo ciclo cardíaco comienza a aumentar nuevamente producto de la eyección ventricular, ¿sí? En la zona de abajo dijimos que teníamos la relación con el volumen ventricular, ¿sí? Tenemos la variación del volumen en relación al tiempo, es la curva que está graficada en color celeste, ¿sí? Volumen ventricular. Tenemos que en la eyección, ¿sí? En la segunda parte de la sístole, cae abruptamente este volumen. En la fase isovolumétrica, tanto sistólica como diastólica, producto que las válvulas mitral y aórtica se encuentran cerradas, no tenemos variación de volumen. Y sí, la principal aumento de volumen se produce, digamos, en la diástole, la primera parte del llenado pasivo, que es el rápido, ven que hay una gran variación de volumen en poco tiempo. La segunda parte del llenado, que hay una variación pequeña, ¿sí? La diastasis. Y la tercera parte, producto del llenado activo por la sístole auricular, ¿sí? Que aporta los últimos mililitros antes del cierre de la válvula mitral. Por debajo de la curva de volumen ventricular también integramos lo que es el electrocardiograma, ¿sí? Más o menos lo mencionamos anteriormente. Tenemos la onda P, ¿sí? Que va a coincidir, fíjense, con lo que es el inicio de la sístole auricular. Para que haya una sístole auricular necesitamos que esta aurícula sea despolarizada. El QRS, ¿sí? Que se va a corresponder con el posterior inicio de la contracción de la sístole ventricular, y el inicio de la onda T, que va a reflejarse posteriormente con lo que es la relajación del ventrículo, ¿sí? Con la diástole. Repasando un poquito entonces, tenemos la diástole, ¿sí? Que comprende dos fases, la relajación isovolumétrica y el llenado. La relajación isovolumétrica la tenemos aquí, ¿sí? La primera fase de la diástole. Posteriormente tenemos el llenado, dijimos rápido, lento o diastasis, y activo o producto de la contracción auricular, ¿sí? Que aproximadamente aportaba 20% del volumen, ¿sí? de llenado. La diástole dijimos que es la fase que dura más, ¿sí? Tiene una duración mayor en relación a la sístole, y que esta fase es en la que se produce la perfusión coronaria, ¿sí? Donde el miocardio es perfundido por las arterias coronarias. Bien, la sístole, que corresponde a lo que es la contracción isovolumétrica y la eyección ventricular, ¿sí? Contracción isovolumétrica, tenemos el aumento de presión sin cambios en el volumen, con las dos válvulas, tanto mitral como aórtica, cerradas. Se abre la válvula aórtica por diferencia de presión y se produce la eyección mínima, máxima, residual, y finaliza con el cierre de la válvula aórtica porque inicia la diástole, ¿sí? Con la relajación ventricular. Tenemos aquí, como dijimos, lo que es el electrocardiograma, ¿sí? Para correlacionar los fenómenos eléctricos con los fenómenos mecánicos.
Tenemos el pulso venoso, sí que ahora lo vamos a ver por ahí un poquito más de detalle, y los ruidos cardíacos. Bueno, vamos a ver los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son por ahí algo más semiológico que lo van a profundizar en lo que es el laboratorio de habilidades clínicas, pero lo vamos a integrar un poquito con lo que estuvimos viendo, ¿sí? Tenemos 4 ruidos cardíacos. A grandes rasgos decimos que el R1 y el R2 son fisiológicos y el R3 y el R4 son patológicos, aunque hay ciertas situaciones en las que uno los puede llegar a encontrar y no implica, digamos, que haya alguna alteración estructural cardíaca, ¿sí? Tenemos el R1 que representa el cierre de las válvulas tanto mitral como tricuspidia y tiene dos componentes, ¿sí? El mitral, como dijimos, y el tricuspidia. Tenemos después, posteriormente, el S2, el R2 está en inglés de sound, pero es R2. Este segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas aórtica y de la válvula pulmonar, ¿sí? El R3, el tercer ruido cardíaco, es un galope de llenado diastólico, ¿sí? Esto representa el llenado rápido ventricular correspondiente a un ventrículo rígido, ¿sí? Y es bastante específico de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y después tenemos el R4, ¿sí? Este cuarto ruido cardíaco es un ruido que aparece en la diástole, ¿sí? Más cerca de lo que es el R1 y es producto de la patada auricular. Acá podemos ver entonces graficados los ruidos cardíacos en el tiempo, ¿sí? Tenemos la sístole y la diástole. Acá tenemos el mismo gráfico que les mencionaba anteriormente de presión en relación al tiempo. La curva más grande es la que corresponde a la presión ventricular, ¿sí? Entonces, acuérdense que dijimos que teníamos la fase de llenado, ¿sí? Con la última que es la contracción auricular. Se cierran las válvulas mitral y aórtica y eso da comienzo a la sístole, ¿sí? Entonces, los ruidos son productos del cierre de la válvula. Entonces, producto del cierre de la válvula auriculoventricular, ¿sí? Tanto sea mitral y tricuspidia, van a originar lo que es el R1. Entonces, entre el R1 y el R2, que representa el cierre de las válvulas sigmoides, ya sea aórtica o pulmonar, que son el fenómeno que van a dar finalización a la sístole, ¿sí? Tenemos el R2. Entonces tenemos entre el R1 y el R2 la sístole, ¿sí? Y entre el R2 y el R1 nuevamente comenzamos un nuevo ciclo cardíaco, lo que es la diástole. Vamos a denominar al espacio entre el R1 y el R2 como pequeño silencio. Acuérdense que la sístole dura un tiempo menor. Y entre el R2 y el R1 vamos a tener un gran silencio porque recuerden que dijimos que la diástole dura más. Y esto de nuevamente comienza ciclo tras ciclo. ¿Cómo diferenciamos el R1 y el R2? En parte por los silencios, ¿sí? Por la duración de los silencios. Y también recuerden que acá tenemos graficada la presión aórtica que se va a traducir más distalmente en los pulsos que nosotros podemos palpar. Entonces el R1 suele coincidir con la palpación del pulso, ¿sí? Bien, esto digamos que son los ruidos esperables, pero también tenemos la presencia de otros dos que debemos conocer, que es el R3 y el R4. ¿Sí? El R3 dijimos que era producto del llenado rápido ventricular en ventrículos rígidos, aunque puede estar en ciertas personas jóvenes ante la presencia de anemia, del ejercicio, y está más cerca del R2. ¿Sí? En cambio, el R4, que es producto de la patada auricular, ven que coincide con las ondas de presión, digamos, hay una correlación con respecto a eso, está más cerca del R1. Bueno, agregamos una onda más de presión, ¿sí? De presión en variación de tiempo, que es el yugulograma, ¿sí? Que es
el gráfico de lo que es el pulso venoso yugular, que es una traducción de lo que sucede en la aurícula derecha, ¿sí? Como no tenemos una válvula estrictamente en lo que son las venas cavas y la aurícula derecha, digamos que las ondas de presión se continúan y es representativo de lo que sucede en la aurícula, ¿sí? Bien, tenemos 4 componentes. Una onda A, ¿sí? Que una onda A evidenciamos que hay un aumento de la presión producto de la contracción auricular al final de la diástole, ¿sí? Entonces se despolariza la aurícula, se contrae y eso lo vemos graficado como la onda A. Bien, entonces, como esto representa la contracción auricular, posteriormente va a finalizar la diástole y va a comenzar la sístole. Para que comience la sístole tenemos que tener el cierre de las válvulas auriculoventriculares que, como ven acá, coincide con el R1. Posteriormente vemos graficado un valle, ¿sí? Un valle que denominamos valle X, que es producto de la relajación de la aurícula, ¿sí? Y del desplazamiento de la aurícula tricúspide hacia el ventrículo. ¿Sí? Una válvula cerrada, ¿sí? Que va a graficarse con el valle X. Luego tenemos lo que es la onda B, que es producto del llenado auricular durante la sístole ventricular, ¿sí? Y por último tenemos el valle I, que corresponde a lo que es la apertura de la válvula tricuspidia y el vaciado de la aurícula derecha. Ya resumiendo un poquito todo lo que fuimos viendo entonces, este es un gráfico que vimos anteriormente, pero podemos integrar un poquito más todos los fenómenos, ¿sí? Tanto eléctricos como mecánicos, que suceden a lo largo del ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, partimos de lo que es, en este caso, la contracción isovolumétrica que se da debido a que primero hubo una despolarización miocárdica ventricular, ese fenómeno eléctrico se tradujo en un fenómeno mecánico, se empezó a contraer el ventrículo izquierdo sin variación en el volumen porque están las válvulas tanto auriculoventriculares como sigmoidas cerradas, ¿sí? Entonces no hay variación del volumen y sí hay un gran aumento de la presión. Este aumento de la presión va a generar una diferencia de presión entre el ventrículo y la aurícula, entre el ventrículo y lo que es la aorta. Se va a abrir la válvula aórtica e inicia la eyección con el correspondiente vaciado ventricular, ¿sí? Entonces, a medida que se va vaciando el ventrículo, el estímulo eléctrico va a llegar al miocardio ventricular en forma de repolarización, ¿sí? Entonces la repolarización graficada mediante la onda T en el electrocardiograma se va a traducir en el inicio de la relajación isovolumétrica, ¿sí? Sin diferencias en lo que es el contenido ventricular, porque las válvulas ya se cerraron previamente, por eso acá tenemos la expresión del R2 y que da comienzo a la diástole. Comienza la relajación, se abre nuevamente la válvula auriculoventricular, en este caso la mitral, y se produce el llenado en su fase pasiva, rápida y lenta, y su fase activa que corresponde a la sístole auricular, por eso vemos una onda A responsable de esto, ¿sí? Y nuevamente va a iniciar un ciclo cardíaco graficado en estas curvas de aquí. Como estuvieron viendo entonces, todos estos fenómenos nosotros los describimos partiendo desde lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Como vemos acá a la izquierda, todo lo que sucede en el corazón izquierdo, pero esto claramente es extrapolable a lo que sucede en el corazón derecho, ¿sí? Los fenómenos mecánicos y eléctricos son los mismos. La gran variación que tenemos que tener en cuenta, ustedes ven que los volúmenes son similares en ambos corazones, pero las grandes variaciones se dan en lo que son las presiones. Las cavidades derechas manejan unas presiones bastante distintas y menores en relación a lo que es el corazón izquierdo. Como podemos ver acá, ¿sí? Los fenómenos y las curvas tienen las mismas morfologías, pero van a manejar valores de presión diferentes.
Bueno, damos por finalizada la clase de ciclo cardíaco. Es una clase bastante larga, pero bastante linda porque les va a permitir, si ustedes se ponen a estudiar bien punto por punto de lo que fuimos repasando, ¿sí? Esto les va a permitir aprender e interpretar posteriormente la mayor parte de los eventos cardiológicos, ¿sí? Tanto fisiológicos como patológicos. Uno siempre tiene que volver a esta clase de ciclo cardíaco, de graficar todas las curvas de presión, de volumen, del electro, y esto les va a permitir, digamos, integrar un poquito todo lo que va sucediendo. Es importante que todas las dudas que tengan nos las manden por el foro. ¿Por qué? Porque en cardio una de las cosas más importantes es no quedarse con dudas de la clase anterior. Porque a esta clase vamos a sumarle un montón de otras cosas y clase a clase va sucediendo esto, como lo pudieron ver. Nosotros arrancamos con electrofisiología, de ahí pasamos a lo que es electro, de electro pasamos a lo mecánico, pero si no tenemos en claro las clases anteriores, se dificulta bastante más, ¿sí? Ir aclarando los conceptos siguientes. Así que cualquier cosa nos dejan las dudas en el foro y bueno, las vamos a ir respondiendo. Muchas gracias.